capítulo 3. Vamos entonces a estudiar la palabra de Dios, seguir aprendiendo más de los conceptos de la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 3. Si lo tiene, vamos a leer del 1 hasta el versículo 7. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganadas sin palabras por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, Sino el interno, el del corazón, bien incorruptible, formado de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a hacer hija, y hacéis en él sin tener ninguna amenaza. todos. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Dios bendiga su palabra. Oremos. Señor, esta es la oportunidad maravillosa para nuestra vida. No solamente nos reunimos para alabar, para entonar himnos, para entonar coros, para leer tu palabra, nos hemos convocado también, Señor, o nos reunimos para estudiar más de tu palabra. La Biblia dice que tú dejaste al Espíritu Santo para que Él nos guíe a toda la verdad. Guíanos a toda la verdad. Que no sean conceptos humanos, filosofías, ideas, razonamientos, sino que sea tu palabra permeando siempre en nuestras vidas. En el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo pedimos. Amén. Amén. Siéntense, hermano. Mayordomía integral. Recordar algunos principios. No tenemos nada. Como dice 1 Timoteo capítulo 6. Desnudo venimos, desnudo nos vamos. Así que no tenemos nada. Pero el principio de mayordomo sí lo tenemos en la Biblia. Y acuérdense que la palabra del Señor dice y espera que todos los administradores sean hallados fieles. Todos, todos. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, si hay mayordomos fieles, también hay mayordomos infieles. Si hay buenos administradores, hay malos administradores. De pronto dicen las hermanas que el esposo que tiene es botarata. Agarra el dinero, dice, y lo bota y lo deshace rápido. Y entonces dice la esposa, mal administrador. Pero se cambian los roles también. Hay maridos que dicen, le entregué la quincena para la quincena de las mujeres y al día siguiente ya no tiene nada. Pésima administradora. Y delante del Señor, hermanos, tenemos ministerios, somos hermanos en Cristo, tenemos responsabilidades. Y lo que la palabra del Señor manifiesta, que Él quiere que todos seamos buenos administradores. ¿Qué es un administrador? Alguien que vela por los intereses de segunda o tercera persona. No tenemos nada.
Si utilizamos el pronombre personal, mío, es mi mujer, es mi esposo, son mis hijos, es mi casa, es mi carro, es mi dinero, dice. Para eso estudié, para ganármelo yo solo. Siempre hablamos en esa terminología, pero no nos damos cuenta o no nos percatamos que somos administradores. Y como dice Lucas capítulo 16, versículo 2, vamos a tener que entregarle cuenta al Señor de nuestras administraciones, buenas o malas. Ahora, obviamente, si somos buenos administradores, Dios nos bendice aquí. Si somos malos administradores, pues vamos a pagar las consecuencias. Cuando en los trabajos alguien es mal administrador, que sustrae lo que no le corresponde, los famosos casos de estafa, de peculado, hay otra, ¿no? Que no me acuerdo. Todo eso se castiga como la cárcel. Y ahora piense en el plano espiritual familiar, que las malas administradores, entonces Dios va a cobrarnos aquí en esta vida. No tenemos que esperar ir al tribunal de Cristo. Obviamente que aquí el Señor arregla. Y aunque tengamos que pasar la vergüenza, la pena de estar delante de la presencia del Señor. Y qué bonito sería que el Señor en aquel gran tiempo nos diera aquellas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y sabe que en esa dirección es que nosotros debemos de apuntar, ser hallados fieles delante de la presencia del Señor. Entonces, no olvide que la mayordomía, lamentablemente, cuando se habla de mayordomía, todo el mundo pega la mente al dinero, ¿no? Mayordomía es integral. Y en 3 áreas vamos a estudiar mayordomía: mi vida, mis bienes, mi tiempo. Y tomamos como una expresión mi vida a mi cuerpo, porque es más fácil ver lo que dice la Biblia en cuanto al cuerpo, cómo yo debo de administrarlo. Romanos capítulo 12, no lo busquen tampoco, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ahora escúcheme, ¿quién puede leer el corazón de cada uno de nosotros? Nadie. ¿Quién puede leer los pensamientos? Nadie. Usted no puede saber si alguien que está a su lado lo está odiando y le está tirando chifleta. Mirarlo. Lo tengo aquí, desgraciadamente me senté cerca de esta persona. ¿Quién puede leer eso? Nadie. Pero sí podemos leer lo que vemos. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos el cuerpo. Eso sí lo puedo leer. Por algo dijo el Señor en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo debo administrar el cuerpo que yo tengo? Recuérdoles una vez más, el cuerpo que usted y yo tengo no nos pertenece. Dejemos de estar cometiendo abusos en nuestro cuerpo. Si yo quiero hacer algo con el cuerpo, ¿a quién debo de dirigirme? Al dueño del cuerpo. Acuérdense que 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 y el versículo 20 dice que nuestro cuerpo le pertenece a Dios. Y le pertenece a Dios, uno, por derecho de creación. Él creó al hombre. Por derecho de redención, porque voluntariamente le entregamos nuestro cuerpo y a cambio de ello recibimos salvación y vida eterna. Así que no es asunto que, como dicen por ahí las personas, yo hago lo que quiera con mi cuerpo. A mí nadie me tiene que decir, un momentito. Claro que sí.
Y hay hermanos, y hablo en términos general, y hay hermanos y hermanas que cuando se les llama la atención se ponen como el sapo. ¿Sí? Se molestan. Pero no olviden que necesitamos sujetarnos a lo que dice la palabra del Señor. Ok, hemos venido hablando, hermanos, exactamente cómo yo debo de vestir. ¿Cómo estaba Adán y Eva en el huerto del Edén antes del pecado? Estaban desnudos. Dos niños, a una niñita y a un niñito de 1 año lo ponemos juntos, ellos no tienen ningún problema. Y exactamente esa era la posición de Adán y Eva. Mientras el pecado no había entrado, había el estado de inocencia. Se paseaban en todo el huerto del Edén, andaban de arriba para abajo, y de pronto el Dios omnipotente se ponía al lado de ellos. Pero el Dios omnipotente, como es espíritu, se ponía en un haz de luz. Abran el Salmo capítulo 104. Lo he enseñado esto a ustedes. En el Salmo capítulo 104 dice así la palabra del Señor. En el huerto del Edén. Estoy haciendo una síntesis, hermano, para entrar a lo que necesitamos para seguir avanzando. Dice el Salmo 104, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Y dice, te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. ¿Qué es lo que miraba Adán y Eva? No solamente escuchaban la voz de Dios, miraban a alguien vestido, como dice este pasaje, vestido de gloria. Era lo único que miraban. Pero una vez que el pecado entró, ¿qué fue lo primero que notaron la pareja edénica? Lo primero que notaron, oye, estamos desnudos. Hasta ahí se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Y qué fue lo primero que trataron de hacer? Bueno, cubrir la desnudez que ahora sí podían ver. Cosieron hojas de higuera, se pusieron delantales. Pero el cuerpo de ellos estaba totalmente al descubierto. ¿Qué es lo que está sucediendo en los últimos tiempos que nos ha tocado vivir? Igualito está pasando como en aquel tiempo. Habrán Apocalipsis capítulo 3. Fíjense ustedes, desde Génesis, Apocalipsis, en todo ese intermedio de 6,000 años casi, hermanos, a la gente le fascina andar desnudo. Apocalipsis capítulo 3. Y acuérdense que este es un mensaje para la iglesia. Para la iglesia. La iglesia de la Odisea, como lo hemos estudiado, era una iglesia que había perdido el señorío de Cristo. Lo habían sacado de la congregación, lo tenían afuera del templo. No querían que Cristo gobernara sus vidas. Y obviamente, siendo Cristo el dueño de la iglesia, porque la compró con su sangre preciosa, vertida en la cruz del Calvario, él tenía que tratar con su pueblo. ¿Y cuál es la recomendación que les da? Leamos el versículo 17, versículo 18 de Apocalipsis capítulo 3. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. La respuesta del Señor Jesucristo, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, ¿y qué más le dice? ¿Qué más le dice? Hermano, este es el problema que hay en las iglesias.
Hay mucha desnudez. Hay mucha desnudez. Y esto nosotros tenemos que entenderlo. ¿Qué dice el versículo 18? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Y comienza. Y vestiduras blancas para vestirte. ¿Con qué motivo? Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuál es el propósito de vestir entonces el cuerpo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué el Señor omnipotente en el huerto del Edén tuvo que sacrificar una oveja con la sangre? Ofreció un sacrificio para perdonar los pecados de estos dos bandidos que estaban en el huerto del Edén, pero también dice la Biblia que les cosió túnicas para que cubrieran totalmente su cuerpo. ¿Cuál es el propósito entonces de la vestimenta del ser humano? Que no se descubra la desnudez. Eso es todo. ¿Cuál es el anhelo del Señor Jesucristo para estos últimos tiempos, para la iglesia? En donde esté la iglesia, para que no descubra la vergüenza de su desnudez. Lamentablemente, hermanos, tenemos mal vestir en medio del pueblo de Dios. Mal vestir. Y como todo el mundo tiene libre albedrío, entonces todo el mundo está haciendo lo que le place y le da la regalada gana. Y a pesar de que hemos dicho hasta la saciedad, nuestros cuerpos no nos pertenecen. Yo debo de vestir este cuerpo de acuerdo al concepto del dueño de este cuerpo, porque voy a entregarle cuenta. ¿Usted cree que no va a entregarle cuenta al Señor de la manera como usted se viste? Claro que sí. Claro. Pero es algo tonto, pastor, pero lo dice la Biblia. Ahora, nadie se va a ir al infierno porque se vista mal, ¿no? Nadie. Porque la salvación no está supeditada o sujeta a la vestimenta. Por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Lo dice la palabra del Señor. Nadie se va a condenar por la manera muchas veces que nos vestimos en la actualidad. Pero hay consecuencias. Consecuencias que vienen en contra de lo que desobedecemos, lo que dice la palabra del Señor. ¿Quién fue el primer modisto entonces? ¿Quién? ¿Quién fue el primer modisto? ¿Quién? ¿Quién fue el primer modisto? Marista. ¿Quién fue? ¿Ah? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Juan, contestación de grupo. ¿Quién fue? No, Adán y Eva. No, señores. Cuando ellos están desnudos, ¿qué hacen? Pues es una vestimenta. Lo que pasa es que se cubrieron mal. Mire, ustedes ven en Europa la gente que se reúne ahí con los famosos modistas y vienen a desfilar todas las mujeres. ¿Cómo salen? Hay una que solamente salen con brasier y calzón. Sí, esa es la vestimenta de la moda. Y amor. Te sale una mujer modelando un calzón. Imagínate, hija. Y Adán y Eva se ponen los delantales y tranquilamente salen ahí en el huerto del Edén. Que el primer modista que usted encuentra en la Biblia fue Adán, fue Eva. Quien tuvo que reparar ese daño fue el Padre Celestial. ¿Quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? Ahí estaban las evidencias. Escuchen, hermano.
Hay varios tipos de vestimenta. Aquí tengo un ejemplo clásico con Hailey. ¿Han visto ustedes esa camiseta que anda Hailey? ¿Sí? ¿Han visto ese, cómo se llama? Buzo que anda Hailey. ¿Qué identifica en la vida de esta niña? A ver, que es estudiante del colegio bautista. Eso la identifica. ¿Sí lo entiende? ¿Cómo se identifica a una cristiana? ¿Cómo ande su vestimenta? Es con la vestimenta. Y ojalá que podamos entender esta terminología, hermanos. Está en la palabra del Señor. Nuestra vestimenta nos descubre lo que realmente nosotros somos. No hay vuelta de otra. Y ojalá que lo podamos entender. Miren, hay vestimenta para las rameras. ¿Sabían ustedes eso? Vamos, Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Proverbios capítulo 7. Versículo 10. Es que todo el mundo se viste de acuerdo a su contexto. Hay un dicho vulgar que nosotros tenemos. Producto que no se vende o producto que no está en venta, Nancy. ¿Cómo dice María Félix? Sí, está bien, pero producto que no está en venta no se muestra. También, ¿sí? Si las hermanas no se están vistiendo de acuerdo como lo dice la Biblia, ¿qué están ofreciendo? Si mi cuerpo no está en venta, entonces no tengo por qué enseñar nada. Dice el versículo 10 de Proverbios capítulo 7, versículo 10. Cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de qué? Hay atavío de prostituta. Hermano, debo decir algo. Mire, hay prostitutas que se visten mejor que muchas cristianas. No, de veras. Es triste y lamentable. Vamos al principio de todas las cosas. Génesis, capítulo. Vamos. Génesis, capítulo 38. Vamos a ver una verdad por ahí. Hay cosas que determinan lo que uno es. Y yo le he dicho a ustedes, hermanos, el cristiano se evidencia a través de su vestimenta. Génesis capítulo 38, ¿lo tiene? Génesis capítulo 38. 38. Voy a leer del versículo 12. La historia está, pueden leer en su casa, pero la historia es muy bonita. Pero quiero irme al caso de lo que estoy hablando. Génesis 38, 12 en adelante dice, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Ira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro
sube a Timnat a traquilar sus ovejas. Vean lo que hizo esta suegra de este hombre llamado Judá. Entonces ella se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por su mujer. Y la vio Judá. ¿Y cuál fue el concepto de Judá? ¿Cuál fue el concepto de Judá? Porque en el tiempo de ellos, de que una mujer se pusiera velo, se arrebozara, como dice el texto, y se pusieran en el camino, determinado momento, era considerada como ramera. Prostituta, mija. Una ramera es una prostituta. O una, ¿cómo es el otro término? No, trabajadora social. Una trabajadora social. Se da cuenta que este hombre identificó a Tamar. ¿Por qué la identificó? La identificó por el velo. Porque en aquel tiempo, cuando una mujer iba a vender su cuerpo, tenía que ponerse así, de esta manera, para que el hombre que iba a necesitar su servicio supiera que esa era la mujer correcta. Es tremendo esto. En Primera de Corintios, cuando Pablo pone la iglesia o funda la iglesia en Corinto, escuche bien esto, se identificaba a una prostituta en el puerto de Corinto bajo 3 puntos de vista. Toda prostituta que vendía su cuerpo de 3 maneras tenía que manifestarse. 1, se cubría la cabeza con un velo. 2, se cortaba el pelo, corte pequeño. La identificaban como prostituta. Y 3, se ponían una cadenita en los tobillos. Entonces, todos los marinos, los barcos que atracaban, si querían satisfacer sus bestialidades humanas, tenían que buscar a este tipo de persona. No iban a ir donde una persona bien vestida. No iban a ir a buscar a respetar a otra mujer que andaba por ahí. No, 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 no. Buscaban a las personas que se distinguían a través de estas 3 cosas. Es que la vestimenta identifica a la persona. Ahí voy, ahí. Por eso es que hay hermanas que yo le he dicho, hermana, quítese esa cadena de tobillo. No, es que me gusta hacer. Es triste que uno le dice a las hermanas eso y la identifica a usted como una prostituta, según la palabra del Señor. Pero como la vanidad, la jactancia, y a pesar de que uno le está diciendo, hermanos, pero la gente no quiere hacer caso. Yo voy a vestirme como yo quiera. Momentito. Somos el pueblo de Dios. Y tiene que haber diferencia. Yo le estaba hablando a ustedes en los jueves anteriores. En Deuteronomio 22:5 no habla de pantalones. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Y me cae mal cuando la gente dice, o los pastores, cuando utilizan, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre traje de mujer. Ahí no habla de pantalón porque no existía el pantalón. ¿Y por qué se menciona? Por la distinción. Lo que debe de entenderse, que hay que hacer la distinción.
La vestimenta de una mujer es diferente a la vestimenta del hombre. Esto nos distingue. No existen, hermanos, falda de mujer y falda de hombre. Tampoco existe pantalón de mujer y pantalón de mujeres. No, pantalón de hombre, no. Es la distinción en este sentido. Ahora, si yo no estoy haciendo la distinción, ¿saben cuál es el problema de todo esto? Es abominación. Eso es todo. Nuestra vestimenta tiene que ser diferente. Los muchachos locos que en nuestros templos se ponen con pantalones rotos aquí. Por favor, eso es de vago. O que anden con el pantalón aquí viéndosele casi el rabo. Eso es de vago. O esos pantalones bien apretaditos, enseñando los huesos o enseñando la carne floja que andamos, pues. Eso es de vago. Eso no identifican al pueblo de Dios, ¿sí, amor? Una compañera se puso un pantalón así y al fin y al cabo la única no tenía era puro hueso. Se fue. Nada tenía. Deuteronomio 22:5 habla de la diferencia que debe de haber de vestimenta. Da vuelta a Dios. Ok, vamos a 1 Timoteo capítulo, por lo menos para entrar, para dejarle en la mente a usted. Cuando alguien le saque Deuteronomio 22, versículo 5, ahí dígale usted, aquí no habla de pantalón. Aquí lo que está haciendo la Biblia es diferente. Debe ser la vestimenta de la mujer, la vestimenta del hombre. 1 Timoteo capítulo 2, y por ahí nos vamos a quedar por el tiempo. Pero le voy a dejar picadito el pensamiento. Ya lo tienen, hermano. Y aunque ya lo leímos. 1 Timoteo capítulo 2. ¿Y sabe quién es el que regula todo esto? ¿Cómo debemos de conducirnos en este mundo? El apóstol Pablo. Un gran intelectual, doctor en teología, aunque dijo él, todo esto lo tengo por basura. Dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 9. Asimismo, quiero que las mujeres se atavíen de ropa. Ahí me detengo. Se atavíen de ropa. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y para que nosotros podamos medio manejar el griego, tendríamos que tener un griego interlineal a español. Y ahí uno puede diferenciar exactamente qué es lo que trata de decir la palabra del Señor. Cuando dice la palabra del Señor, ropa es una palabra griega, catástole. Usted puede investigarlo. Catástole. ¿Y qué significa catástole? Bueno, catástole significa prenda suelta
y larga. Cuando Pablo usa ese término, claro que cuando la tradujeron pusieron ropa para nuestro español, pero esa expresión viene del griego catástole. Y catástole significa prenda suelta y larga. Dicen los comentaristas que cuando Pablo utiliza esta expresión, sencillamente él está diciendo que el cuerpo de una mujer no se note su figura con una prenda suelta y larga, se nota la figura de una mujer. ¿Se nota o no se nota? No se nota. No, bueno, esa es otra cosa en el Oriente. Estamos hablando de la iglesia, porque aquí es cuestión de la iglesia. No estamos hablando de la gente inconversa. Prenda suelta y larga. El vestido de una mujer no tiene que ser ajustado. El concepto de Pablo es que nadie vea si la mujer tiene cuerpecito de guitarra o cuerpecito ¿ah? de bandolón. Que solamente su esposo pueda contemplar lo que hay debajo de ese vestido. Eso es. Entonces, ahí, hermano, no cabe el pantalón. No cabe el pantalón. Por más que lo defendamos, no cabe. Ahora, no estoy diciendo que si una hermana se pone pantalón se va a ir al infierno. No, esta es otra cosa. Esta es la vivencia cotidiana, el testimonio de los cristianos. Pero necesitamos entender, porque ese es el argumento. No dice que Deuteronomio no habla de pantalón, pero aquí el apóstol Pablo no habla de pantalón, pero el que tiene entendimiento entiende lo que está diciendo el apóstol Pablo. Porque imagínense ustedes que Pablo utiliza varios términos que lo vamos a ver el próximo jueves. ¿Cuáles son los términos? Dice que se vista con decoro. ¿Qué más? Que se vista con pudor y que se vista ahí está en la Biblia. Ropa, catástole, es una palabra griega, traducida a nuestro español, prenda suelta y larga. No a la rodilla. Porque cuando una hermana se sienta, se encoge el vestido. Amén, hermana. La hermana se siente y se le encoge, y ahí están después. El concepto paulino, que nadie note qué forma tiene el cuerpo de la mujer. Mano, yo andaba pagando un día de esto en el banco. Estoy haciendo fila y de pronto entra una de esas chicas plásticos vulgares que hay. Madre, que ahí no hay nada que pensar que hay. Perdón, yo, y la tenía ahí enfrente. Pero que tiene que apartar tu mirada porque te ama a tu esposa, respétate.
como nosotros respetamos a nuestros esposos, no miran a nosotros. No, me voy a hacer ciego. Voy a andar con, ¿cómo se llama? Yo escuchen algo. Mateo 5, 28, 29 dice, el que mira a una mujer, la codicia es el pecado. No, no. El problema es codiciar. Usted puede mirar a alguien, pero uno por eso va a codiciar. Ajá. Entonces me quedé así. Pero hermano, mire, usted sabe que esto es lo que está sucediendo allá afuera. Y yo he visitado algunos hogares de hermanas. Por favor. Una vez fui con mi mujer a visitar, me acompañó a México. Hermano, ahí no había nada que pensar. ¿Cómo los cristianos no entienden cómo debe ser la vestimenta? Porque esto, pues miren, hermana, usted sabe esto. El hombre con mirar se enciende. Ustedes no. Para ustedes hay que hacer como cuando uno enciende el carro, hay que permitir primero calentarlo para que el aceite suba a las válvulas, porque si no, no se queman. Usted no sabe muy bien de lo que estoy diciendo. El hombre no. El hombre con solo mirar lo puede llevar a la codicia. Por eso dije un día de esto que muchas hermanas Dios las va a reclamar, que por culpa de ellas muchos cristianos cometieron fornicación y adulterio. Porque la fornicación o el adulterio no solamente es con ver, no solamente con acostarse con alguien, verla. Es claro, un joven que mira a una hermanita ahí, para nosotros los viejos pues adulterio, para el soltero es adulterio, perdón, fornicación. Por eso es que el Señor manda que nos vistamos como escogidos de Dios. Póngase en pie, hermano, ahí nos quedamos.